Pues bien, hermanos, vamos a pasar al tema de esta mañana. Vamos a ponernos a la mano de Dios, que sea Él el que nos hable, hermanos, nos dé una palabra al corazón en estos tiempos difíciles y peligrosos que estamos viviendo. Yo creo que su gracia es la única que nos puede sostener. En tu lugar, pídele al Señor que te hable. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre, en el nombre de tu Hijo, Señor, queremos pedirte que tú, Señor, nos hables en esta mañana, Señor. Padre, porque tu palabra es la que penetra en nuestro corazón, aparta el alma, Señor, el espíritu y las coyunturas, y discierne, Señor, los pensamientos y las intenciones del corazón, Señor. Solo tu palabra, Señor, es fiel, digna de ser recibida, Señor, y prepara nuestro corazón, Señor. Háblanos hoy, Dios, porque nosotros somos hombres limitados, Señor. No podemos, Señor, ejercer absolutamente nada sin tu gracia, Señor. El día de hoy estamos necesitados de ti, Señor. Háblanos, Dios, en este tema, Señor. Queremos aprender a descansar en ti, Señor, en estos tiempos peligrosos, Dios. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Pues bien, hermanos, vamos con la tercera parte del tema titulado Descansando en Jesús en tiempos peligrosos. Y pues hemos mostrado anteriormente los tiempos que nos ha tocado vivir y sus señales, si ustedes recuerdan. También mostramos el carácter, la conducta, la manera de dirigirse de los hombres impíos, y lo cual es la causa raíz de la maldad que se ha incrementado. Y así decíamos un pasaje paralelo, que en los tiempos de Noé, también en el corazón de los hombres era de continuo el mal, ¿verdad? Cuando Jehová miró la tierra, decía, estaba llena de violencia. Años después viene nuestro Señor Jesucristo, y Él profetiza y habla de los tiempos venideros, y dijo, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Sí? Y estos tiempos, hermanos, nos han tocado vivir, son los postreros días. También mostramos cuál debe ser la actitud del cristiano, hermanos, del Hijo de Dios, en medio de esos tiempos. Y también el día de hoy queremos mostrar cómo descansar en Jesús, cómo descansar en lo que dice su palabra, cómo descansar en sus promesas, en medio de tanta maldad, en medio de tiempos peligrosos, en medio de lo que te ha atribulado, cómo aprender a descansar en Jesús. Porque el agobio, la tribulación, la angustia, la enfermedad, la maldad que nos rodea, como que quiere cautivar nuestra mente y controlar nuestros pasos, pero la palabra de Dios es la que debe regir nuestras vidas, hermanos. Descansemos en Jesús en estos últimos tiempos. Hoy el Señor quiere mostrarnos. Si ustedes recuerdan, nos han tocado vivir guerras, rumores de guerras, falsos cristos. Se están manifestando la apostasía. La gente no sufrirá la sana doctrina, hermanos. Por cuanto el amor aumenta, la maldad se ha incrementado, el amor de muchos se va a enfriar. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente se va a acostumbrar a la maldad. Va a ver la maldad como algo normal. Y aún los cristianos, al enfriarse su amor para con Dios y para con su prójimo, corremos el peligro de que la maldad la veamos como algo normal. Ya no haya ese sentido de justicia en estos tiempos que nos ha tocado vivir. Otra señal, la predicación del Evangelio. Decíamos que cuando tú veas a un predicador, a una persona predicando el Evangelio, es que es una señal de que Cristo está a las puertas. Otra señal, cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina y no escaparán, dice el apóstol Pablo. Y número 7, pues el carácter de los hombres impíos, hermanos, que está llevándose a cabo, está en operación el día de hoy. Pero
al ver todas esas señales y todas esas características de los últimos tiempos, también mostramos cuál era la actitud del Hijo de Dios, del creyente, de la persona que teme a Dios en esos tiempos, en estos tiempos que nos ha tocado vivir. Debe haber una actitud de confianza, no de afán ni de ansiedad, hermanos. Si tú recuerdas, no debe de haber una actitud de preocupación con el fin de que te controle y dirija tus pensamientos, tu conducta. También debe de haber una actitud de gozo. Si tú recuerdas, lo vimos también. Debe de haber una actitud de paz y seguridad en Dios. Una actitud de entendimiento, una actitud y una mente preparada que discierne los tiempos que estamos viviendo. Esa debe ser nuestra actitud. La disposición de la mente para saber cómo actuar, cómo vivir, cómo agradar a Dios. Y número 5, una actitud de seguir haciendo el bien, de seguir proclamando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, por más horribles que se vean las cosas, hermanos, ninguna de ellas debe de ser el enfoque de nuestras vidas. Ninguna de ellas. Debemos darnos cuenta y debemos de ver que las señales que están aconteciendo, pues solamente debemos de concluir una cosa: la palabra de Dios se cumple. La palabra de Dios se está cumpliendo. Nuestro Señor está a las puertas y viene ya. Pero no debe ser un enfoque en que en determinado momento Dios pues, nos ha abandonado, o dónde está Dios, o Dios es un Dios lejano. No, eso no debe ser nuestro enfoque, sino en sus promesas y su palabra. Por más horribles que se vean las cosas, ninguna de ellas debe de ser el enfoque de nuestras energías, sino el enfoque de nuestra fe debe ser en el llamado que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros en su Hijo Jesucristo. En ese debe ser el enfoque de nuestras vidas, en todas las áreas en las cuales vivimos diariamente. Jóvenes con entendimiento que asisten a la iglesia, escuchan la palabra, conocen la palabra. ¿Cuál es el enfoque de ellos? Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Hijos, obedeced en todo a vuestros padres, porque esto es justo y agrada al Señor. Jóvenes, niños con entendimiento que conocen eso, ese debe ser su enfoque. Obviamente tienen responsabilidades y obligaciones, ¿verdad? Los jóvenes, igualmente, honrar a sus padres, obedecer a sus padres. Sirven dentro de la iglesia, jóvenes, asimismo, sujetaos a vuestros pastores y sumisos unos a otros, dice la Escritura. Siervos, dice, obedeced a vuestros amos terrenales en todo, dice, no sirviendo al ojo, como que quieren agradar a los hombres, sino haciendo las cosas como para el Señor. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como al Señor. ¿Sí? Maridos, amad a vuestras mujeres, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Padres, no exasperéis a ir a vuestros hijos para que no se desalienten, sino criadlos en amonestación y disciplina en el Señor. Ese debe ser el enfoque del llamado de Dios para nosotros. Y haciendo esas cosas, dice la palabra, no caeréis jamás. Como siervos de Dios, como miembros de un cuerpo de Cristo, ¿sí? Solícitos en guardar la unidad del Espíritu, que es el vínculo de la paz. Los miembros los unos de los otros. Como siervos de Dios, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Ese debe ser el enfoque del llamado de Dios para nosotros. ¿Por qué? Le recuerda Pablo a Timoteo, tienes que saber esto y saber identificar los tiempos que estamos viviendo. Pero eso no debe ser el enfoque de tu vida, sino del llamado que el Señor te ha hecho a ti. Segunda de Timoteo 3:1 dice, oh Timoteo, también debes de saber esto, debes de conocerlo.
Debes de estar a la expectativa que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y ya vimos cuáles son los tiempos peligrosos, hermanos. Y cuál debe ser nuestra actitud. Y cuál debe ser el enfoque de nosotros. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Timoteo, a este tipo de personas evita. Los que no quieren saber nada del Evangelio, los que no quieren sufrir la sana doctrina, los que no quieren conocer a Dios, los que son desobedientes hacia Dios, a estos evita y enfócate en el llamado que Dios te ha hecho a ti. Enfócate en el llamado, querido hermano, que Dios te ha hecho a ti. Ese debe ser el enfoque de tu vida. Ese debe ser el enfoque de tus energías. Ese debe ser el enfoque de tu fe en estos tiempos peligrosos. Dios en su palabra nos dice que nos ha hecho un llamado en su Hijo Jesucristo. Y querido hermano, a ti personalmente te hizo un llamado Dios. A ti te llamó de las tinieblas a su luz admirable, como lo dice la palabra en Colosenses. Te hizo un llamado. Si tú, querido amigo, no has conocido a Dios, no te has entregado a Él, no te has arrepentido, pero estás viniendo aquí a este lugar a escuchar la palabra, Dios te está llamando el día de hoy. Un llamado en su Hijo Jesucristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados. Hoy Dios te está llamando. Y lo podemos corroborar en su palabra, 1 de Pedro 5:10, dice la Escritura. Mas el Dios de toda gracia, o sea, el Dios que nos favorece, el Dios que quiere ayudarnos, el Dios que nos da el regalo de la salvación, el Dios de toda gracia, dice. El Dios que actúa en favor de aquellos que le temen, el Dios de toda gracia. El Dios mismo que inspiró a Pablo cuando dijo, por cuanto sobreabunda el pecado, también sobreabunda su gracia, su favor. Dios en medio de este tiempo peligroso sigue siendo un Dios de toda gracia, de todo favor. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna. Una gloria eterna, hermano. No la gloria de los hombres. No esa gloria que ves en el internet o en la televisión o en las redes sociales. Que los hombres buscan, que los hombres sean aplaudidos, que sean hombres de éxito, que sean conocidos por todos y que les aplaudan. No, esa gloria no habla Dios. La gloria en su Hijo Jesucristo, quien venció la muerte, quien venció el pecado, quien venció la tumba y exhibió a Satanás en la cruz. Esa gloria, a esa gloria nos llamó y es una gloria eterna. No una gloria terrenal, una gloria eterna en Jesucristo. ¿Por qué? Jesucristo es eterno. Él es el Dios vivo. Dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo, esta vida es breve, hermanos. Los años que nos tocan vivir de aquí a que nos muramos son breves. El tiempo que falta para que venga Jesús es breve, hermanos. Ciertamente estamos en un mundo caído, lleno de maldad y de pecado. Pero es mejor sufrir haciendo el bien que haciendo el mal. Mejor es sufrir padeciendo por causa de Cristo que sufrir por nuestros propios pecados. Un poco de tiempo, dice, que hayáis padecido un poco de tiempo. Querido hermano, tu tribulación, tu enfermedad, tu dolor, lo que estás atravesando hoy, lo que no ves enfrente de tus ojos, un poco de tiempo nada más, un poco de tiempo. Y tú, querido amigo, que no te has querido entregar a Cristo, no será un poco de tiempo, será mucho tiempo.
para tu vida si no te arrepientes. Pero ese poco de tiempo que después que hayas sufrido, dice, el Dios de toda gracia, Él mismo os perfeccione, Él mismo afirme, Él mismo fortalezca y Él mismo te va a establecer. ¿Qué quiere decir? Que Dios te hará seguro, que Dios te dará seguridad, que Dios te dará fortaleza, que Dios pondrá en ti su amor, su espíritu, para que vivas una vida que agrade a Dios. Él es el Dios de toda gracia, que nos hizo un llamado en su Hijo Jesús. Y ese debe ser el enfoque hoy en la actualidad. Hoy en estos últimos tiempos, ese debe ser el enfoque. Al tener este conocimiento verdadero, los santos fieles de Dios, o sea, su iglesia, debemos seguir proclamando el amor de Dios y la tierna misericordia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ese debe ser nuestro enfoque. ¿Sí? Ese debe ser nuestro enfoque. Seguir proclamando el Evangelio y el amor de nuestro Padre Celestial. De la tierna misericordia de nuestro Señor Jesucristo. A veces los problemas, la maldad, la enfermedad, la escasez, la situación económica nos encierran en un hoyo, en un lodo cenagoso y no nos deja ver más allá, nos impiden compartir la palabra, nos impiden servir a Dios, nos vemos a nosotros mismos, la maldad que nos rodea, como que nos estamos acostumbrando, pero no, eso no debe ser nuestro enfoque. Señor, ¿qué está sucediendo? Yo no voy a permitir que esto me detenga. No voy a permitir, Señor, que esto cautive mi mente y me dirija, no, sino tu palabra, tus promesas y el llamado que tú me has hecho a mí, Señor. Ese debe ser mi enfoque, Señor. Yo quiero aprender a descansar en ti en estos tiempos peligrosos. Porque eres un Dios de gracia, Señor. Un Dios que me va a favorecer en medio de lo que yo estoy atravesando. Como hijos de Dios debemos descansar en sus preciosas y grandísimas promesas. Y para poder descansar en ellas tú debes de conocerlas. ¿En dónde? En su palabra. ¿Qué tienes que hacer? Aviéntate un clavado a la Escritura. Pregúntate si esa promesa es para ti o no es para ti. Porque déjame decirte que muchos que están alejados de Dios, que viven en el mundo y que viven en el pecado, abrazan las promesas y las creen más que nosotros, cuando no es para ellos. Ellos creen fervientemente que Dios está con ellos y los va a ayudar, y eso lo creen. Y muchas de las veces los hijos de Dios están atravesando una situación difícil y dudan de que Dios está con ellos y que Dios los quiere ayudar. Eso no debe de ser así, debe ser lo contrario. Debe de creer de corazón en sus preciosas y grandísimas promesas en estos tiempos peligrosos. ¿Conoce sus promesas? Tómate de sus promesas. Abrázalas, créelas en el corazón. El amigo que está lejos o la persona que está lejos de Dios, Dios también quiere darle sus promesas. Dios también quiere que las conozca. ¿Pero qué tiene que hacer? Arrepentíos y convertíos para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Qué tiene que hacer la persona? Arrepentirse, cambiar su vida, restituir al agraviado, ponerse a cuentas con Dios, confesar sus pecados y creer en Jesús. ¿Y la promesa cuál es? Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de ¿qué? Tiempos de paz. Y envía a Jesucristo a quien antes fue anunciado, la presencia del Espíritu en su vida, el Espíritu de Jesucristo. Dios le va a dar la paz, Dios le va a favorecer. Pero ¿qué tiene que hacer primero para obtener la promesa? Arrepentirse, convertirse, ser otra persona que ya no era antes. Eso tiene que hacer. ¿Cuándo? Ya. Ayer ya pasó, mañana no sabemos. ¿Cuándo? Si oyeres hoy su voz, el día de hoy. Porque no sabemos a qué hora vamos a partir a la eternidad. El día de hoy. El día de hoy. Ahí están sus promesas. Ahora, Dios quiere que sepas que no es su voluntad que sus hijos en estos tiempos peligrosos lo enfrenten paralizados de miedo. ¿No? Dios no quiere eso, no es la voluntad de Dios.
que tú enfrentes los tiempos peligrosos o lo que te rodea o el problema que tengas paralizado de miedo. No. Sino que creas en el Dios de toda gracia que te llamó a su gloria eterna en Jesucristo, que Él te va a ayudar. Te va a ayudar. ¿A poco sí, hermano? Te va a ayudar. Si tú eres obediente, si tú confías en Él, te va a ayudar. El Señor no desea que lo escrito en su palabra como profecía y advertencias bíblicas nos asusten, nos hagan temblar, sino por el contrario, que tengamos seguridad en lo que Él ha dejado escrito para poder descansar en su palabra. Que así como las cosas se están cumpliendo, también lo que ha prometido se va a cumplir. Se va a cumplir en tu vida. El apóstol Pedro nos enseña que tengamos seguridad en las Sagradas Escrituras. Seguridad, porque es inspiración que viene de Dios. Es profecía segura. Profecía segura. Señor, yo creo tu palabra y yo la voy a obedecer. Si tú me dices que yo me sujete a mi esposo y lo respete, porque esto es agradable a ti, Señor, yo lo voy a hacer. Independientemente si mi esposo se da cuenta de lo que, si yo lo hago o no lo hago, si realmente él me comprende o no me comprende, Señor, yo voy a buscar agradarte a ti, porque tu palabra es fiel y digna de ser recibida y digna de confianza. Lo que ahí está escrito, Señor, es fiel y verdadero. Y has prometido que si yo lo hago y lo cumplo y lo obedezco confiando en ti, tú me vas a ayudar. Igual mismo a los maridos, que amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo la amó Jesús? Se entregó a sí mismo por ella. Se sacrificó Jesús por ella. La pregunta es, como varones, ¿nos sacrificamos por nuestras esposas? ¿Realmente nos duele en nuestro cuerpo, en nuestra alma, sacrificarnos por ellas para que ellas estén bien? Si eso no está sucediendo, es que no estamos amando a nuestras esposas. Igual los padres, igual los hijos. La palabra de Dios es segura, es inspiración y podemos tener sus promesas cuando la obedecemos. Es digna de ser recibida. Dios quiere que sus hijos tengan seguridad y paz en ella. Descansemos, aquí está el primer punto, cómo aprender a descansar en estos tiempos peligrosos. Descansemos en la seguridad de la palabra de Dios. ¿Sí? Así como vimos los tiempos peligrosos y sus características, vimos la actitud del Hijo de Dios en los tiempos difíciles, ahora Dios nos va a enseñar a descansar en esos tiempos. Y número 1 es, descansemos en la seguridad de la palabra de Dios. Oiga, hermano, ¿y es segura? Claro que sí. Claro que sí. ¿Por qué, hermano, es segura? Porque es una palabra que procede de Dios y no de los hombres. Es una palabra que no solamente la hemos vivido nosotros, sino hombres de Dios años atrás han experimentado que la palabra de Dios se cumple. Ahí tenemos el ejemplo de Abraham. ¿Sí? Ahí tenemos el ejemplo de muchos hombres, de Moisés, de Josué, de Jefté, de David. ¿Se cumplió la palabra de Dios, lo que Dios le prometió a ellos? Claro que sí. ¿Y estuvieron seguros? Claro que sí. Entonces, descansemos en la seguridad de la palabra porque es palabra profética. Es palabra segura, es palabra digna de confianza. Segunda de Pedro 1:19. Tenemos también, ¿dónde? Ahí en tus manos. Ahí la tienes en tus manos. Tenemos también la palabra profética
más segura. Más segura. O sea que quiere decir que el mensaje ahí escrito es infalible, que no falla, sin posibilidad de equivocaciones, o de errores, o de mentiras, o de engaños. La palabra profética más segura. ¿Qué debemos de hacer? A la cual hacéis bien en estar atentos, tener entendimiento, meditar en ella, ¿sí? Razonar la palabra. A ver, estoy atravesando esta situación. A ver, voy a tomar una decisión. ¿Qué está pasando con mi negocio? ¿Qué sucede con mis hijos? ¿Qué está pasando en la iglesia? Estar atentos a la palabra profética segura. ¿Qué dice tu palabra, Señor, de esto? ¿Qué dice tu escritura, Señor? Señor, yo puedo buscar el consejo de los hombres. Puedo buscar el consejo aún de mi pastor. Puedo escuchar el consejo de mis amigos. Pero ¿qué dice tu palabra acerca de esto? Yo quiero tu consejo, Señor, porque tu consejo y tu palabra es segura para mí. Como esposo, como esposa, como padres, como hijos, como siervos, como empleado, como miembro de una iglesia, como pastor, como líder. ¿Sí? ¿Qué dice tu palabra? Ante la enfermedad, ante la maldad, ante la angustia, ante la tribulación, ante el problema que estoy atravesando. ¿Cómo puedo ser salvo, Señor? ¿Tengo seguridad en tu palabra? Y dice tu escritura que yo hago bien en estar atento. ¿Por qué? Porque hay un lugar oscuro, hay oscuridad. Y la palabra profética, cuando estamos atentos a ella, nos alumbra como una antorcha encendida en un lugar oscuro. ¿Por qué a veces el hijo de Dios o por qué a veces el creyente anda todo turbado y no sabe ni qué hacer? Muchas de las veces se siente hasta mal porque no, tiene la mente toda atrofiada y dice, ¿qué voy a hacer? ¿Por qué? Ha descuidado la lectura de la palabra. Ha descuidado echarse un clavado ahí y ver lo que Dios le está hablando, lo que Dios le quiere decir. Y si viene un problema y se empieza ahí a tambalear y empieza a sentirse así, ¿por qué? Le falta conocer y estar atento a lo que Dios le dice, no a lo que su vista le dice, no, a lo que Dios le dice, para poder tener descanso espiritual en Dios. ¿Qué hacemos bien? Bueno, estar atentos. ¿Hasta qué punto? Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, hasta que seas iluminado por Jesucristo. Hasta que tengas un encuentro con Él en su palabra, cuando lo buscas a Él en su palabra. Y hasta ese momento. Entendiendo primero esto, por qué es segura la palabra y la cual podemos descansar en ella. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Qué quiere decir? Que la profecía se originó en Dios y no en los hombres. De allá viene la palabra. De allá, arriba. ¿Sí? ¿Cuál fue la primera evidencia? Bueno, cuando Moisés subió al monte Sinaí, le fueron dadas las tablas de la ley, escritas con el dedo de Dios, vino de arriba. Cuando el apóstol Pablo estaba en la cárcel y estaba esperando su ejecución, ahí escribió Efesios, Colosenses, Filipenses, Tito, 1 y 2 de Timoteo, ahí escribió, inspirado por Dios, en una cárcel. Se originó en Dios y no en los hombres. Pedro, en Babilonia, fue inspirado. ¿Qué había detrás de ellos? Lo andaban buscando, lo querían matar. Pero vino la inspiración de los cielos. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pero no, hombre, querido hermano, no, usted está mal. La Biblia lo escribieron los hombres. Fueron hombres las que escribieron y los hombres se equivocan. Yo por eso no creo en la Biblia. Bueno, pues esas serán tus convicciones. Pero por ejemplo, yo te pregunto, cuando tú escribes una carta, ¿sí? ¿Qué es lo que utilizas? No, pues utilizo una hoja y utilizo un lapicero. ¿Y quién le da la inspiración al lápiz? No, pues yo. Bueno, entonces,
¿Quién le dio una inspiración al hombre? No, pues Dios. ¿Y qué hace la pluma? Escribe. Y bueno, ¿y qué hace el hombre? Escribe. ¿Y de dónde viene la inspiración? De ahí arriba. En los cielos. Tú solamente eres un instrumento. Los hombres fueron instrumentos de Dios para escribir su palabra. Por eso es segura. Así como tú agarras la pluma y le escribes y estás escribiendo todo lo que está en tu mente y tu corazón y están las escritas, aun cuando estás muy enamorado y vas a enviar esa carta a tu amada, inspires y le escribes ahí cosas bonitas y todo lo que en determinado momento te viene a la mente. Estás inspirado, ¿verdad? La pluma solamente es un instrumento y queda plasmada en esa carta lo que escribes. ¿De dónde viene la inspiración? ¿De ti? ¿Tú utilizaste la pluma para escribir? Bueno, Dios, que es el Todopoderoso, que es Dios de los cielos y de la tierra, utilizó a los hombres para escribir esas cartas de amor para nosotros, para su iglesia. ¿Es segura? Claro que sí. ¿Segura? Por eso podemos descansar en ella en estos tiempos peligrosos, pero debes de estar atento, porque haces bien en estar atento a ella, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. No es aquí cada 8 días, hermano. No es aquí cada 8 días, amigo. No, es una comunión diaria con la palabra de Dios, diaria con la palabra, y obediencia, confianza en ella. ¿Cómo más podemos descansar en estos tiempos peligrosos? Bueno, descansemos en la paz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque tú al leer su palabra, al tenerla en el corazón, al obedecerla, dice la palabra, mucha paz tienen los que aman tu ley, en el Salmo 119, 105. Mucha paz tienen los que aman tu ley. ¿Y quién es nuestra paz? Nuestro Señor Jesucristo. En el corazón de nuestro Señor Jesús, declara con toda claridad sobre este asunto. Él dice que para un corazón turbado y con miedo, nos dejó algo muy importante que solo Él nos puede dar. Esto es su admirable paz. Una admirable paz. Juan 14, 27 dice: la paz os dejo, mi paz os doy, dice. Yo no la doy como el mundo la da. Yo no la doy como el mundo la da. ¿Cómo da la paz el mundo? Bueno, cuando te va bien, cuando eres exitoso, cuando tienes dinero, cuando a lo mejor te casas y piensas que eso ya es la felicidad, cuando tienes una cuenta bancaria, cuando tienes un buen trabajo, cuando tienes salud y te sientes en paz. O no tienes ningún problema, estás en paz con tus vecinos, con tu familia, y en determinado momento piensas que esa es la paz. No. La paz que Cristo da es una paz que sobrepasa todo entendimiento, que va más allá. Una paz que te controla y se apodera de ti. ¿Por qué? Porque viene de arriba. Y esa paz te ayuda a enfrentar los problemas. Y dice Cristo que esa paz nos da. Yo no la doy como el mundo la da, porque la paz que el mundo da es terrenal. Es una paz limitada. Es una paz que se acaba cuando vienen los problemas. Se acaba. Se termina. Y esta paz que yo doy te va a ayudar a ti a que en estos tiempos que estamos viviendo no enfrentes esos tiempos con un corazón turbado y con un corazón lleno de miedo. Esa paz que Dios da. Pero hermano, yo me siento así, con miedo, me siento turbado, no sé qué hacer, me siento agobiado. Ve a Jesús. Busca la paz de Cristo. Humíllate bajo su poderosa mano. Hermano, es que no puedo salir de esta enfermedad, mis emociones me traicionan y me siento inquieto. ¿Ya fuiste a buscar al dador de la paz? A Jesús.
Él ha prometido, mi paz te doy. Yo quiero darte mi paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero muchas de las veces no lo hacemos, no buscamos al príncipe de paz. Por eso nuestro corazón se turba. ¿Quién es una persona turbada? Aquella persona que tiene la mente la mente atemorizada, que vive con miedos o perplejo. Piensa que algo le va a pasar. Piensa que algo le va a suceder. ¿Sí? Piensa que va a tener un accidente o se va a enfermar o se va a morir. Está turbado. Y su sinónimo es la ansiedad. Y está atemorizado, perplejo, turbado su corazón. Un corazón inquieto, agitado. Y así vive. Y lo controla eso. No puede tener una seguridad, no puede tener esa paz, no puede dormir bien. ¿Por qué? Porque piensa que algo le va a pasar cuando ni siquiera ha sucedido nada, ni va a pasar nada. Y esos enemigos y esos pensamientos negativos no existen. Es una persona turbada de corazón. Bueno, Jesús no quiere que tú enfrentes esos tiempos peligrosos así. ¿Por qué? Tarde que temprano va a ser arrastrado. Arrastrado. Cuando no buscamos al príncipe de paz. La palabra de Dios dice que Él es el príncipe de paz. Y podemos descansar en la paz de que Jesús nos da y nos quiere dar en estos tiempos peligrosos. Él nos quiere dar esa paz. No es un Jesús que diga, sí, ruégame, todavía no te voy a dar la paz. Sí, ven, ruégame. No es Jesús. Jesús era manso y humilde de corazón. ¿Qué significa eso? Que Él, siendo Dios alto y sublime, siendo un Dios que recibía toda la gloria, vino a esta tierra, se hizo hombre, pero recibía a todos los que venían a Él. ¿Sí? No decía, no, yo soy Dios, no se acerquen a mí, yo soy Dios y yo no convivo con los pecadores. No, así no era Jesús. Jesús era un Dios compasivo. Era un hombre que sentía, porque era hombre Jesús. Por eso Jesús quiere darnos de su paz. Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Podemos descansar en su paz en estos tiempos peligrosos, porque Él es el príncipe de paz, Isaías 9:6. Aproximadamente 700 años antes de Cristo, fue profetizado que un niño iba a ser nacido, que un hijo nos iba a ser dado. ¿Sí? El gobierno, el principado sobre su hombro, dice. Y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, dice. ¿Y? ¿Príncipe de qué? De paz. Cuando Jacob le preguntó con el que estaba luchando, ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? ¿Y quién puede ser admirable únicamente? Nuestro Señor Jesús. Cuando Gedeón le preguntó al varón que se le apareció, al ángel de Jehová bajo la encina, ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Y ese nombre admirable, ese Dios admirable, quiere ser tu consejero. Tu consejero. ¿Por qué? Porque es Dios fuerte. Porque tiene la fortaleza y el poder para aconsejarte, porque es admirable. Pero también conoce tus flaquezas, conoce tus debilidades, conoce nuestra condición, que somos polvo, conoce que somos humanos, que somos limitados. Por eso fue llamado Padre Eterno. ¿Cómo se compadece un padre de su pequeño hijo? Cuando le pasa algo, cuando se lastima, cuando se golpea, cuando se cae y se hace una herida muy grande.
¿Cómo se compadece? Se compadece el padre, va en busca de su hijo, va y lo agarra entre sus brazos, va y lo sana. ¿Qué te pasó, hijo? O cuando lo ve muy inquieto, o lo ve irascible al niño, o lo ve en determinado momento asustado, el padre va al hijo y le dice, hijo, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Cómo estás? ¿Qué te sucede? Mira, Padre eterno. Padre eterno. Y cuando tú conoces a ese Padre eterno, tú conoces al príncipe de paz. Puedes tener paz en él. Puedes tener paz en él. Esa paz que el mundo no da. Esa paz que el hombre busca hoy en el dinero, en el placer, en una cuenta bancaria, ahí en los millones, en el banco, tiene paz porque tengo seguridad hasta el día de mi muerte. Voy a poder tener todo lo que yo quiero. Y ahí está su paz. Tienen paz porque tienen a lo mejor una carrera, un trabajo muy bien remunerado. Pero todo eso cerca de la muerte se termina. Cuando estamos enfermos de una enfermedad terminal, se acaba esa paz. Pero hoy Jesús, el príncipe de paz, quiere darte esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Debes de entender que el miedo, como la turbación, son emociones que nos visitan de repente. ¿Por qué? ¿Por qué son emociones que nos visitan de repente? Porque el día de hoy no te levantaste y dijiste, hoy voy a tener miedo. ¿Verdad que no? Tampoco dijiste, si te levantaste en la mañana, hoy voy a dudar. ¿Verdad que no? ¿No? Son emociones que te visitan de repente. Vienen y tocan la puerta de tu corazón para entrar y habitar ahí. Pero no debemos dejar entrar al miedo, ni a la duda, ni a la desesperación. No debemos dejar que controle nuestra mente y nuestro corazón. No debemos dejar que dirija nuestra conducta, nuestra mente, ¿no? Por eso tenemos a nuestro príncipe de paz. Tenemos sus promesas que son paz para nosotros. Debes de conocerlas. Debes de aprender a conocerlas. El día martes me quedé tirado en medio de la oscuridad. La camioneta se me apagó. Solamente dejé que se fuera así libremente hasta que se detuviera. En medio de la oscuridad dije yo, Señor, pues ¿ahora qué hago? Lo primero que hice fue llamarle a un hermano que me pudiera ayudar. Y prendí las intermitentes de la camioneta y levanté el cofre y dije, Señor, pues, cuán importante es saber mecánica, Señor. No sé nada, Dios mío, ayúdame. Y pasaban los carros recio y nadie se detenía ni nada. Dije yo, bueno, Señor, me voy a hacer hacia acá para que no me vaya a venir uno bien recio y me vaya a golpear y me vaya a llevar con toda la camioneta. Y dije yo, Señor, bueno, pues voy a esperar. Mi hermano me atendió y me dijo, sí, brother, ahorita voy para allá. Era cuestión de esperar. Y dije, Señor, gracias. Pero de repente, de la nada, la verdad yo me quedé impresionado. Enfrente de mí caminó un hombre, salió no sé de dónde, y me dio un poco de miedo, les soy sincero, que traía aquí así se le abultaba en su playera, y lo primero que se me vino a la mente fue, dije yo, a lo mejor es un radiero, ¿verdad? Dije yo. Y me dice, oye amigo, dice, ¿qué le pasó a la camioneta? Le digo, es que de repente se me apagó, le digo, se me mató y me prendió el foco del aceite. Me dice, dice, ¿y no te prende? Le digo, no, le digo, le doy y estarea, le digo, pero no prende. Dice, ok, ahora vamos a ver. Mira, dice, le voy a desconectar la pila. La computadora se va a reiniciar y si es un sensor, se va a reiniciar el sensor. Dice, y va a prender. Le digo, bueno, le quita la pila,
La vuelve a conectar y que prende la camioneta. Dice, es un sensor, dice. Es un sensor. Dice, si te sigue fallando, dice, puede ser el filtro de la gasolina. Le digo, oiga, don, ¿usted a qué se dedica? Mira, dice, a mí me gusta, dice, reparar microondas. Le digo, microondas. Entonces no es mecánico. Le dice, no soy mecánico. Pero pues ahí le hago, dice. Ah, ok. Dice, apágala otra vez y vuelve a prender. Que la vuelvo a prender y prendió la camioneta. Ya quedó, dice. Le digo, oiga, don, le digo, ¿y cuánto le debo? No me debes nada, dice. Y recuerdo que caminó así sobre la acera del camino y se perdió así en la oscuridad. Y yo me quedé así y dije, Señor, ¿qué pasó? Y lo que se me vino a la mente inmediatamente, tú lo enviaste, Señor. Y dije yo, Señor, gracias porque tú haces cosas que a veces nosotros, cuando estamos frente al mar, no sabemos qué hacer. Pero ahí debemos de aprender a dejar que Dios obre. Ahí debemos de aprender a dejar que Dios obre. Y ya le tuve que dar y le hablé a mi hermano. Le dije, hermano, discúlpame. Le digo, mira, vino una persona y me ayudó. Ya te hice venir hasta acá, hermano. Le digo, pero gracias de todos modos. Y ya lo vi más adelante y le agradecí a mi hermano. Y pero situaciones en ese momento, debemos de acordarnos de la palabra de Dios. Debemos de acordarnos de sus promesas. Debemos de clamar a Él en tiempos de angustia. Debemos de ir a su paz cuando nos encontramos en medio de la oscuridad. Ahí es donde Dios está con nosotros. El miedo, el temor, la duda son emociones que vienen de repente y más cuando estamos viviendo tiempos peligrosos y que fácilmente nos pueden llevar a estrellarnos, a perder de vista lo que el Señor nos ha prometido. ¿Por qué? Se nubla nuestra vista. ¿Cómo evitar estrellarse en esos tiempos peligrosos? Centro de Cleveland, aquí Alpha Charlie 346. Me encuentro a 3.200 metros de altura. Estoy entre las nubes, fuera del alcance de los instrumentos. Quisiera recibir vectores de radar, cambio. Alpha Charlie 6, Cleveland Roger. Entiendo que se extiende el límite de lectura de sus instrumentos. Ajuste el código repetidor a 4582 para poder identificar el radar. ¿Cuál es su dirección? Alpha Charlie 6 se dirige a 250 grados. Repita el código. Hay turbulencias. Estoy desorientado. No puedo ver la tierra. Alpha Charlie 6, Cleveland. Ajuste código a 4586. Concéntrese en el indicador de altitud. Mantenga las alas horizontales. Desacelere y comience a descender poco a poco. Ya hemos hecho un contacto por radar con usted. Estoy perdiendo el control, se va a volcar, empiezo a dar vueltas. ¿Por dónde? ¡Socorro, socorro! Alpha Charlie 6, afloje los controles, compruebe el indicador de altitud. Timón opuesto, timón opuesto. ¡Socorro, socorro! No puedo parar. Alpha Charlie 6, ¿puede leer? Silencio completo. Hemos perdido el contacto por radar. Este es un diálogo transcrito que pertenece a una conversación grabada entre una torre de control y una avioneta que se estrelló y cuyo piloto murió. Una investigación sobre este accidente reveló que no hubo ninguna falla en los instrumentos. ¿Sí? De aquel vuelo Alpha Charlie N346. El piloto no instruido para volar sin referencias visuales externas se desorientó y perdió el control de su aparato. Su panel de instrumentos contenía toda la información necesaria para poder completar su vuelo a salvo y seguro. ¿Qué fue lo que faltó? ¿Qué fue lo que pasó?
La instrucción y la disciplina para hacer caso omiso a lo que el instinto sugería al piloto y volar atendiendo a la referencia de una sola fuente de información externa. La instrucción y la disciplina para hacer caso omiso a lo que el instinto sugería al piloto y volar atendiendo a la referencia de una sola fuente de información externa. Los instrumentos eran la base principal. ¿Por dónde se ascendía? La realidad que él percibió como verdadera, o sea, el piloto, la realidad que él percibió como verdadera era falsa. Sus sentidos y sus emociones le traicionaron y eso le costó la vida. Para aprender a vivir por fe en la esfera de la vida, debemos de depender de una fuente de información externa, no solo de nuestra propia percepción de las circunstancias, porque podemos perder y estrellarnos. Es como volar un avión atendiendo a los instrumentos y la torre de control. La vista que hay por delante a veces es lóbrega, o sea que es oscura, sombría, inspira temor o tristeza. Es tenebrosa, pero es posible mantenerse vertical y en vuelo con la información correcta. La fuente de información externa de nuestro control es la palabra de Dios. Es ella la que nos brinda los principios correctos para poder caminar por fe, aunque nuestra vista se turbe nublosa y no nos deje ver. Por cuanto le pasó a este piloto. Todo estaba completamente bien, pero entró una nube o una turbulencia y se desplomó. Él se dejó llevar por sus emociones, por sus sentimientos, por lo que veía, y nunca atendió a la base de control, que le estaban dando las indicaciones, que le estaba sugiriendo qué hacer, que le decía descienda tantos pies, tome esto, haga esto de las alas, desacelere. Y en estos tiempos peligrosos, hermanos, cuando nuestra vista se torna lóbrega, podemos llegar a estrellarnos. Cuando no atendemos a la torre de control, cuando no atendemos a la información externa que es la palabra de Dios. Es ahí donde podemos descansar, hermanos, en su palabra. En su palabra. Podemos descansar en la inspiración de la palabra de Dios. Podemos descansar en ella. Segunda de Timoteo 3:16 dice la palabra, toda la escritura, dice, toda la escritura, dice, es inspirada por Dios, dice. ¿Y qué hace? Es útil. La palabra nos da utilidad a nosotros cuando la obedecemos. ¿Para qué? Para enseñar. ¿Para qué más? Para redarguir. ¿Para qué más? Para corregir. La palabra de Dios nos corrige, hermanos. La palabra de Dios nos redarguye. Cuando nos enseña qué cosas están mal en nuestras vidas, entra el alma y penetra el espíritu y discierne tus pensamientos y tus intenciones, y cuando te das cuenta, Señor, estoy haciendo esto mal, por eso estoy así, te redarguye, pero luego te ayuda a corregir. Por esta causa te dejé en Creta, dice Tito 1, para que establecieses ancianos en cada ciudad, para que corrigieses lo deficiente. Después de que eres redarguido, la palabra inspirada por Dios te corrige y posteriormente te endereza al instruirte un camino de rectitud y aprendes a vivir una vida que le agrada a Dios. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál será el fin? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto.
completamente, dice, enteramente, completo, que no falte nada, preparado para toda buena obra. Pero ¿qué hace la palabra primero en nosotros? ¿Qué hace la Escritura? Nos enseña, nos redarguye, nos corrige y te dice, mira, por aquí debes de ir, así debes de hacer las cosas, así debes de seguir este camino, debes de caminar en justicia y en santidad y en obediencia, por aquí, mira, para que seas perfecto. No se entiende la perfección ahí como algo que no te equivoques. No, se entiende que llegas a una madurez, a una entereza de carácter, a una madurez espiritual para poder enfrentar los problemas y los tiempos peligrosos que estamos viviendo. Vas a saber qué hacer en cualquier circunstancia. Vas a saber qué hacer. Ante una crisis, vas a saber qué hacer. Ante una enfermedad, vas a saber qué hacer. Ante la falta de alguna necesidad, vas a saber qué hacer. Cuando tus hijos necesitan instrucción, vas a saber qué hacer. Cuando te viene un problema familiar, vas a saber qué hacer. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos hace enteramente preparados para toda buena obra. Eso hace la palabra. ¿Podemos descansar en su inspiración? Claro que sí. Claro que sí. Podemos descansar cuando el Señor nos dice, no temas. No temas. Es una de las palabras más repetidas en la Biblia. No temas. Y es un mandamiento. ¿Cuál es tu temor, hermano? Ahorita. ¿Cuál es tu miedo? ¿Cuál es tu temor y cuál es tu miedo? Tú lo debes de saber. Querido amigo que me escuchas, ¿cuál es tu miedo? Déjame decirte que puedes descansar cuando el Señor te dice no temas. Génesis 15:12 dice, mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham. He aquí el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Cuando todo se torna oscuro, nos invade el temor, hermano. Pero el Señor viene y nos consuela. Génesis 15:1. Después de estas cosas vino palabra de Jehová, palabra inspirada de Dios a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham. ¿Por qué? Porque yo soy tu escudo, yo soy tu protector, yo te voy a proteger. De tus enemigos, yo te voy a proteger. De esos argumentos, yo te voy a proteger. De las acechanzas del diablo, yo te voy a proteger. Yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Aquí se le había dado una promesa a Abraham, que iba a ser padre de naciones, pero no tenía hijo. Y pasaba el tiempo y pasaron los años y vino esa oscuridad y le dio temor a Abraham. Pero el Señor ahí en medio del temor y de la oscuridad no le dijo a Abraham, no hombre Abraham, tú no eres valiente, eres un hombre lleno de temores, estás dudando ahí, no te voy a dar la promesa, no, el Señor vino y le dijo a Abraham, no temas, yo soy tu escudo. Tú le puedes decir al Señor, Señor, tú le dijiste a Abraham que era su ayudador, era su escudo, Señor. Mira, yo me encuentro en esta situación tan difícil. Siento que la oscuridad me oprime, Señor, ayúdame. Tu palabra dice que tú eres mi escudo. ¿Te lo puedes decir al Señor? Claro que sí. Deuteronomio 31:7. Puedes descansar en las palabras que el Señor dice, no temas. Y llamó Moisés a Josué, dice, y le dijo en presencia de todo Israel. O sea, afirmó el liderazgo de Josué. Le dijo, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se las harías heredar.
y Jehová va delante de ti. Él estará contigo. No te dejará ni te desamparará. No temas, ¿ni qué? Ni te intimides. ¿Podemos descansar en las palabras de nuestro Dios? Cuando nos dice no temas. ¿Qué acontecía aquí? Moisés iba a partir con el Señor. Pero delante del pueblo de Israel y delante de Josué estaba la tierra prometida. Y faltaba todavía para llegar. Y Josué, las palabras de Dios para él fueron: esfuérzate y anímate. Toma aliento, porque tú vas a repartir esa tierra. Y le animó el Señor: yo voy delante de ti. Yo estaré contigo. No te voy a dejar. No te voy a desamparar. No temas. No temas. No tengas miedo. Que yo estaré contigo. Son palabras de nuestro Dios. Podemos descansar en su palabra. Podemos descansar en su paz. Podemos descansar en su inspiración. Podemos descansar en su palabra. No temas. Isaías 41:10. Cuando sientas desmayar, hermano, la primera palabra: no temas. No tengas miedo. No se turbe tu corazón, porque yo estoy contigo. ¿Tú lo crees, hermano? ¿Tú realmente lo crees en tu corazón que Dios está contigo? Debes de creerlo en el corazón, debes de buscar su presencia a solas. Porque Él es el Dios todopoderoso que ha prometido estar con nosotros. Cuando los temores de esta vida, los tiempos peligrosos nos quieren hacer desmayar, dice la palabra: no desmayes, porque yo soy tu Dios. Yo soy tu Dios que te da la fuerza. Yo soy tu Dios. Yo te voy a fortalecer cuando quieras desmayar. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, dice su palabra. Con la diestra de mi justicia. ¿Quién es el que justifica? Dios. Cuando el sumo sacerdote Josué estaba delante de Dios, y del lado de él estaba Satanás, y el sacerdote Josué, dice la palabra que Zacarías vio esa visión, y que las ropas del sacerdote estaban sucias, manchadas, representando el pecado y la vileza en su vida. Pero estaba el ángel de Jehová, que es una teofanía de Cristo Jesús, el Dios vivo, pero al lado de él estaba el acusador, el engañador, el que lo acusaba y le decía: entrégamelo, mira cómo están sus ropas, es mío. Pero el Señor le dijo: el Señor te reprenda, Satanás. El Señor te reprenda. Y dijo: quitadle las ropas viles y ponerle lino fino. El Señor fue el que justificó al sacerdote Josué. Yo te sustentaré con la diestra de mi justicia. Yo soy el que te justifico. ¿Quién condenará? Cristo es el que murió. ¿Quién acusará? Dios es el que justifica. No temas, no desmayes. Aun cuando tu barca sea azotada por el viento, aun en medio de esas tinieblas, de esa oscuridad. La cuarta vigilia de la noche es la oscuridad más densa de la madrugada. Es donde las tinieblas caen tan oscuramente. Pero déjame decirte que aún ahí nuestro Señor Jesucristo vino en socorro de sus amigos. Mateo 14:24 dice:
y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas. ¿Sí? O sea que no nada más la barca se mecía así, para allá y para acá. No, el viento la azotaba y la quería tumbar. Y las olas la azotaban y la querían tumbar, la negaban. Caía el agua dentro de la barca, estar azotada por las olas, porque el viento era contrario, dice. Mas a la cuarta vigilia de la noche, dice. Imagínate, tuvo que pasar ese tiempo de oscuridad y luego todavía una oscuridad más densa a los discípulos. Jesús vino a ellos, dice, de una manera sobrenatural. Y me acuerdo del Señor cuando vino a mí allá en esa oscuridad, allá tirado. Vino ahí el Señor andando sobre ellos, andando sobre el mar, dice. Aunque las tinieblas, hermano, te quieran cubrir, aunque tu vista que esté delante de ti se esté nublando, hermano. Mira, Jesús, si tú amas a Jesús, si tú le obedeces y crees en Él, Él va a venir a ti sobre el mar. Pero mira qué hace cuando nosotros estamos turbados o cuando el miedo controla nuestra mente. Dice, los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron, quedaron perplejos, tuvieron una imagen distorsionada del Señor, quien habían visto en determinado momento levantar a los enfermos, resucitar a los muertos. Dijeron, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. ¿Cuánto necesitamos el valor de nuestro Señor Jesús en nuestras vidas? Porque todos tememos, hermanos, todos tenemos miedo. Recuerdo que salí corriendo cuando llegó un hombre ahí al lado de mi casa, empezó a tirar tiros. Empezó a tirar. No, hombre, yo salí corriendo con mi familia hacia adentro de mi casa. Yo me llené de miedo, hermano. Pero en ese momento lo que hice, doblar mis rodillas y clamar a mi Dios. Y me empecé a tomar de sus promesas. Señor, tu palabra dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que te temen, Señor, y los defiende. Ayúdame, ayuda a mi familia. Protégenos, Señor. Y yo sentía los balazos aquí en mi oído. Somos humanos, tenemos miedo, hermano. Pero en medio de ese miedo el Señor viene y dice, Jesús les habló diciendo, tened ánimo. Ten ánimo. Yo soy. Yo soy el Dios eterno, dice Jesús. No temas. No temas. Ay, hermano, pero usted me está diciendo no temas. Y yo, mire, estoy en la peoria. Estoy pasando un peor momento que no sé ni cuándo voy a salir yo de esto. Y usted me está diciendo que no tema. Déjame decirte que no has conocido a Jesús. Yo no veo la manera, hermano, en que yo pueda salir de esta situación. Me siento en un hoyo. Me siento en el lodo cenagoso. Bueno, primero identifica qué fue lo que te hizo estar ahí. Si son por tus propias decisiones, bueno, arrepiéntete, cambia tu vida y pídele a Dios que te ayude. Y si Dios ha permitido, querido hermano, que tú estés ahí, es con un propósito. Quiere moldear perfección en tu corazón y en tu vida, pero no debes de temer. Dios te dice, ten ánimo, que yo estoy contigo. Jesús no quiere que naufrague nuestra fe cuando enfrentamos de pronto todo eso. Quiere que descansemos en Él. Jesús quiere que creamos y que confiemos que hay un Señor y un dueño de todo, y por encima de todas las cosas horrendas que están atravesando, que estamos pasando en estos tiempos peligrosos. Hay un dueño, hay un Señor que es el Señor Jesús. Viene del griego kyrios, que significa dueño, que significa amo, que significa Señor, que tiene poder. Lo demostró calmando la tempestad. Lo demostró resucitando a los muertos. Lo demostró al sanar los enfermos. Lo demostró al expulsar los demonios.
Lo demostró siendo Dios, haciéndose hombre, y nos vino a anunciar el Evangelio. Él es el Señor, Kyrios. No solo es nuestro Salvador, sino también es nuestro Señor. ¿Puede acaso ser Jesús tu Salvador sin ser tu Señor? No. Si tú crees que Él es tu Salvador, tú estás diciendo que también es dueño de tu vida. Él es el dueño de tu vida. El Padre le ha hecho Señor y Cristo. Hechos 2:36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios el Padre le ha hecho Señor, dueño de todas las cosas. Primero, amo y Señor y dueño de todo lo que acontece en esta tierra. Y Él tiene el control de todas las cosas, el control de tu vida, de tus circunstancias, el control de tu tiempo. Señor y Cristo, el escogido, el Mesías, el Salvador de la humanidad. ¿Dios le ha hecho así? ¿Cómo no nos ayudará en medio de los tiempos difíciles y peligrosos que nos ha tocado vivir, hermanos? Claro que sí. Tenemos un Padre que es suficientemente amoroso como para advertirnos al respecto de lo que está pasando, lo cual ya vimos, pero que también nos va a guardar en medio de las cosas que puedan acontecer, descansando en Jesús, descansando en su palabra, descansando en sus promesas, descansando en la inspiración que Él ha hecho en su palabra, descansando en su paz, hermanos. Pero para no estrellarnos, podemos tener una vista clara poniendo los ojos ¿en quién? En Jesús. En Él, hermano. No en las cosas de la tierra, en Él ahí arriba. Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, así como los héroes de la fe, como los héroes de Hebreos 11, los cuales menciona ahí el autor de Hebreos. Así como ellos, dicen, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, así como ellos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Cuál es tu peso, hermano, que tienes ahorita? Despójate de ello. ¿Cuál es el pecado con el cual has estado batallando y te ves tentado y ese pecado te asedia y como que te quiere esclavizar y ese pecado está ahí y con el cual fuiste pecaste más con esos hechos, con esas acciones? Y ese pecado está ahí tratando de tentarte y viene y te trae recuerdos y el pecado que te asedia, despójate. Échalo fuera. Porque no solo tú tienes ese peso, no solo tú tuviste ese pecado que te asedia, la nube de testigos que tenemos a nuestro alrededor, aquellos héroes de la fe. Imagínate eso que le asediaba a Moisés cuando huyó de Egipto y mató a aquel egipcio. Eso lo asediaba. Cuando veía a su pueblo que estaba sufriendo y era azotado y todo eso asediaba a Moisés. Imagínate a Abraham cuando le hicieron la promesa de que iba a ser padre de naciones y pasaba el tiempo y todavía veía la esterilidad de su esposa y ya era un hombre de 100 años y cómo iba a pensar que iba a ser padre y eso lo asediaba. Quizá la incredulidad lo tentaba. ¿Era un peso? ¿Sí o no? ¿Cuál es tu peso? ¿Cuál es el pecado que te asedia? Si no te despojas de eso, no vas a correr la carrera.
no vas a poder correr la carrera, hermano. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia. Mantengámonos firmes ante las adversidades contrarias. Con paciencia la carrera que tenemos por delante. Tenemos una carrera que correr, hermanos. Y es un maratón. Y aparte es con obstáculos enfrente de nosotros. Pero si no nos despojamos de ese peso, si no nos despojamos de ese pecado que nos asedia, el primer obstáculo, allá vamos a ir a dar. Despójate. Y pon los ojos en la meta. ¿Qué es lo que te va a inspirar a ti correr esa carrera? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Porque el autor vino a esta tierra, predicó las buenas nuevas, hizo grandes milagros, hizo señales, se hizo hombre como nosotros, el autor de la fe. Si Jesús no hubiera venido, nosotros no tuviéramos fe. Él es el autor, de él procede la fe. El autor de la fe y consumador de la fe. ¿Cómo se consume la fe? Bueno, cuando ya estemos allá, cuando hayamos resistido al final, cuando en determinado momento Dios te diga, bien, buen siervo y fiel, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. La fe va a ser consumada. He acabado la carrera, he guardado la fe. Por tanto, me espera la corona de justicia que el Dios juez justo tiene reservada para mí. Consumador de la fe. Puesto los ojos en Jesús. Así podemos descansar, hermanos, en nuestro amado Señor Jesús. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a seguir obedeciendo a Jesús, amando a nuestro Señor Jesús? Si estás dispuesto, sigue adelante, hermano. Descansa en Jesús en estos tiempos peligrosos. Inclina tu rostro, vamos a meditar en este canto, hermano. Solamente tú puedes darnos vida, Jesús. Eres el príncipe de paz, Señor. Y tú das esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Nosotros somos barro, Señor. Somos vasos frágiles, Señor. Tú eres el alfarero, Jesús. Nos puede moldear en medio de este mundo. Y el día de hoy, Señor, te pedimos que lo hagas, Señor. Con barro en las manos del alfarero, así quiero ser en tus manos, Señor. Que tus manos derriben y formen un vaso nuevo para servir a Dios. Con barro en las manos el alfarero, así quiero ser en tus manos, Señor. Que tus manos derriben y formen un vaso nuevo para servir a Dios. Así como el barro sin ningún valor, así es mi vida delante de ti. Toma la arcilla y forma este vaso. Hazme un vaso nuevo, mi Señor, mi Dios. Quiero tener vida porque solo en tus manos podrá ser que sirva este corazón. Quiero florecer en el huerto divino, quiero dar aroma a mi Señor y Dios.
así como el barro sin ningún valor. Así es mi vida delante de ti. Toma la arcilla y forma este vaso. Hazme un vaso nuevo, mi Señor. Mi Dios. Hazme un vaso nuevo, mi Señor. Mi Dios. Haznos vasos nuevos, Señor, donde repose, Señor, tu Espíritu Santo, Señor, para poder amarte, Jesús, para poder corresponderte como tú eres debido, Señor, porque si tú no vienes, Jesús, ¿de qué sirve vivir, Señor? Si tú no estás en nuestros corazones, Señor, de nada sirve, Señor. Ayúdanos a amarte como tú eres digno, Señor Jesús. Quiero amarte, oh Jesús, con toda mi alma y fuerza, entregar mi vida entera para darte honra y gloria a ti y perder mi existencia para obtener el galardón de tenerte a ti, mi Cristo. A ti, a nadie más que a ti. Toma mi corazón y mi débil condición y enciende en mí el fuego, la pasión por tu bendición. Quiero amarte, oh Jesús, con toda mi alma y fuerza, entregar mi vida entera para darte honra y gloria a ti y perder mi existencia para obtener el galardón de tenerte a ti, mi Cristo. A ti, a nadie más que a ti. Toma mi corazón y mi débil condición y enciende en mí el fuego, la pasión por tu bendición. Que así sea, Señor Jesús. Enséñanos a amarte, Señor, como tú eres digno, Jesús. Moldea nuestras vidas y enséñanos a descansar en ti en estos tiempos, Señor. Gracias por tu palabra. Danos orientación, danos guianza, Señor. Ayúdanos a saber qué hacer en medio de estos tiempos que estamos viviendo, Señor. Por favor, danos la salida, Jesús. Ayúdanos a descansar en ti, Señor. Que tu paz sobrepasa todo entendimiento, Señor. Guarde nuestros pensamientos y nuestros corazones en ti, Señor. Gracias, mi Dios. Quédate con nosotros, Señor. Ilumina nuestro corazón, Señor. Muchas gracias a ti, Señor Jesús. Alabado sea tu nombre, Señor.